aparece el ámbito taurino, aparece las técnicas de las colonias, sobre todo a partir de los bordados y de la herencia de los mantones de Manila, la taxidermia, la propia historia del arte español y lo que hace es siempre darle su giro de vuelta. En cada una de las obras hay una cosa graciosa que te puedes no pasar de este nivel, entonces se convierte en un arte eminente pop. Bueno, la obra es pop total, ¿no? Pero me refiero a no pasar del espectador popular. Pero en cuanto tú trasciendes o traspasas la frontera de lo visual, de la ironía, del efecto visual, de la provocación en muchos casos, te das cuenta de que hay un mensaje mucho más profundo, mucho más intelectual, no tan gracioso en muchas ocasiones, con un nivel de compromiso estético, histórico y sobre todo social muy comprometido. Y eso es lo que hace verdaderamente de este artista algo raro, ¿no? Por una parte, ese componente popular, ese componente del pop, no solamente en la presentación, en las formas, en el tipo de arte, nada escapa a su ámbito de trabajo. El recurso de los oficios, de los artesanos, siempre en estrecha colaboración con su proceso intelectual, lo que crea fricciones permanentemente, también enriquece seguramente a las dos partes. Está haciendo una revisión permanente de los ritos, de las costumbres, de la fiesta andaluza, y a través de ella refleja sus pasiones, sus reflexiones, sus pensamientos, tanto en el ámbito social, con el que ella está verdaderamente comprometida, por ejemplo, con el asunto de la frontera, como con el ámbito propiamente artístico, las costumbres artísticas, la historia, y también con la idea del reto. Yo creo que no hay ningún otro artista de nuestro entorno, siquiera quizás algún artista gallego o algún artista vasco, que tenga tan arraigada su creación con la idea de las imágenes colectivamente recurrentes en la memoria, ¿no? Ella trabaja, por tanto, con la memoria, pero trabaja con la realidad. Y este es un asunto absolutamente exótico. Sí, te pasas, Sara.